¿Cómo calculamos los diámetros en un sistema de bombeo? Bien, debemos entender primeramente que un sistema de bombeo tendrá dos tuberías, una tubería de succión y otra tubería de impulsión. Ambas tuberías podríamos decir que se calculan de la misma manera, pero no es así. Podríamos dividir en dos partes, la succión y la impulsión. En la parte de la succión podemos calcular con la siguiente ecuación, la cual se deduce a partir de la ecuación de continuidad, que es la raíz cuadrada de 4 multiplicado por el caudal de bombeo dividido entre pi por la velocidad. Pero en la impulsión no podríamos aplicar esta ecuación, tenemos que aplicar una diferente. Esta ecuación se la conoce como la ecuación de Bress. Entonces vamos a tener dos ecuaciones diferentes. Para la succión utilizamos la ecuación de continuidad y para la impulsión utilizamos la ecuación de Bress. Esta ecuación de Bress depende de tres factores. De un coeficiente K3, que sería el coeficiente de Bress, las horas de bombeo y el caudal de bombeo. En cambio, en el de succión solamente tenemos al caudal de bombeo y la velocidad. Entonces ambas ecuaciones son diferentes, por tanto nos van a dar diferentes resultados. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo se aplica esas ecuaciones. Supongamos lo siguiente, para un caudal de 25 litros sobre segundo queremos aplicar y calcular sus diámetros de succión e impulsión. Entonces, primero empezamos por la succión, con la ecuación que anteriormente mencionamos. Debemos entender que la succión debe trabajar a una velocidad entre 0.6 a 0.9 metros sobre segundo cuando estemos hablando de caudales pequeños. La relación de caudales pequeños a lo que nos podemos referir sería a que las bombas no van a necesitar impulsar tanto caudal o succionar tanto caudal. En lo convencional se dice que la velocidad tiene que ser menor a 2 metros sobre segundo. Entonces, estas dos condiciones pueden aplicarlas de manera combinada o escoger una de ellas. Para nuestro caso y casi de manera general, siempre se elige una velocidad aproximada a 0.8 metros sobre segundo. Entonces, asumimos esta velocidad y calculamos con nuestro caudal. Si sustituimos el caudal en unidades de metro cúbico segundo y su velocidad en metros sobre segundo, tendremos que el diámetro de succión será de 0.1995 metros. Este diámetro lo que podríamos hacer es aproximarlo a un diámetro comercial. Pero antes de hacer eso, quiero que calculemos el diámetro de impulsión. Entonces, el diámetro de impulsión vamos a utilizar la ecuación de Bress. La ecuación de Bress, como dijimos, dependerá de sus tres variables. El caudal siempre será un dato para ambos. Y deben considerar que es el caudal de bombeo. Ahora, la velocidad en la parte de la impulsión se la considera entre 0.3 a 3 metros sobre segundo. Nosotros podríamos asumir una velocidad de 1, pero debemos considerar esta dimensión, este rango de dimensiones. Aunque nosotros no vamos a incluir esta velocidad en su cálculo, porque no incluye la velocidad en la ecuación. Pero siempre es considerarlo que la velocidad se asume igual a 1 metro sobre segundo. Luego, el coeficiente K3. El coeficiente de Bress, que la vimos que es K3, se encuentra en el rango de 1.1 a 1.5. Es un rango pequeño si ustedes lo observan. En lo convencional se asume un valor de 1.3. Y ahora, las horas de bombeo dependerá de cuántas horas queramos bombear. Nosotros para este caso solamente elegiremos 8 horas, solamente para un caso particular. Ahora, si reemplazamos sus tres variables en la ecuación, vamos a tener que el diámetro de impulsión va a ser igual a 0.156 metros. Entonces observen que tenemos dos valores diferentes para nuestros diámetros. Y ahora, podríamos aproximar estos dos resultados a un diámetro comercial según a lo que existe en el mercado. Pero debemos considerar algo más, que es la condición hidráulica de las bombas para los diámetros, que nos dice que el diámetro de succión
siempre tiene que ser mayor al diámetro de impulsión. Como les dije, esta es una condición hidráulica que se debe cumplir. Entonces yo debo asumir un diámetro de succión que sea mayor también al diámetro de impulsión. Entonces, podría asumirme un diámetro de succión de 0.2 metros, que sería el más próximo a este valor, equivalente a 200 milímetros. Y en el diámetro de impulsión podría asumirme un valor de 150 milímetros, que sería 0.15 metros aproximadamente a esta. Entonces, estos dos diámetros cumplen la condición, por tanto pueden ser aplicables a un diseño hidráulico. Ahora, podríamos deducirlo un poco más el trabajo del cálculo. ¿De qué manera? Si ustedes observan en la ecuación del diámetro de impulsión, estas dos variables, el coeficiente K3 es un valor en un rango muy pequeño, de 1.1 a 1.5. Por lo general, si elegimos un valor entre esos, no va a variar mucho al resultado final. Y ahora, las horas de bombeo generalmente tenemos un límite, que serían 24 horas. Si consideramos eso, entonces nuestras horas de bombeo dependerá en un rango de 0 a 24 horas. Entonces, teniendo eso en consideración, se puede abreviar la ecuación del Bress a la siguiente forma: a un diámetro de impulsión igual a 0.9 raíz cuadrada del caudal de bombeo, o en su defecto al diámetro de impulsión igual a 1.5 por la raíz cuadrada del caudal de bombeo. Entonces podríamos aplicar directamente estas ecuaciones y abreviar ciertamente el procedimiento. Entonces, de esta forma es como se calcula las ecuaciones del diámetro de succión e impulsión, considerando de que ambas nunca pueden ser iguales y que el diámetro de succión tiene que ser mayor al diámetro de impulsión. Entonces, de esa manera es como aplicamos. Generalmente en la impulsión vamos a utilizar esta ecuación de diámetro de impulsión igual a 0.9 por la raíz cuadrada del caudal de bombeo. Entonces esa consideración más la pueden tener y ya sabrían cómo calcularlos.